En esta unidad veremos cómo navegar a través del viewport, veremos cuáles son los volúmenes primitivos que vienen incluidos con el programa y veremos algunas herramientas de modificación de estos volúmenes. En esta ocasión estoy trabajando con la versión de Maya 2022 y lo primero que tengo que hacer es ampliar y aprovechar mejor el espacio de trabajo. Para eso voy a ir al Workspace o espacio de trabajo en la esquina superior derecha y voy a pasar al espacio estándar de modelado. Como pueden ver, ahora tengo más espacio dentro de mi viewport y puedo trabajar más cómodamente. El viewport va a ser nuestra ventana para poder observar toda nuestra escena. Todos los objetos que tengamos en nuestra escena van a aparecer aquí, a menos que los ocultemos. Si los objetos están ocultos, también los vamos a poder encontrar dentro del outliner. Para abrir el outliner, recuerda que debes venir a este botón y se va a desplegar la ventana con todos los elementos que están dentro del viewport. Antes de entrar a explicar las principales herramientas de navegación en el viewport, es importante que cuentes con un buen teclado y un mouse. La posición ideal es siempre mantener la mano izquierda sobre el teclado y la mano derecha con el ratón. De esta forma vamos a poder acceder a todos los atajos sin mayor inconveniente. Ahora sí, voy a darle clic en alguno de los objetos primitivos que tengo dentro de mi pestaña de Poly Modeling. Si doy clic izquierdo, va a aparecer automáticamente dentro del centro de la pantalla. Si quiero deshacer una operación, voy a presionar Control Z. Si tengo varios elementos dentro de la pantalla, solo bastaría pasar el ratón por encima y presionar clic para seleccionar y trabajar con cada uno de estos elementos. Para navegar entonces dentro de mi escena, voy a utilizar tres comandos esenciales. El primer comando va a ser mover la pantalla de mi viewport o girar la cámara. Para esto voy a presionar la tecla Alt y voy a presionar el botón izquierdo del mouse. Si lo dejo sostenido y comienzo a moverme con el puntero, voy a poder girar la cámara hasta lograr la posición deseada. El siguiente movimiento es mover la cámara. Para eso voy a presionar la tecla Alt y voy a presionar el botón del medio. Si lo dejo sostenido y me muevo con el puntero, vamos a poder ver que voy a mover la vista del viewport o lo que es igual mover la cámara. El tercer movimiento esencial es hacer zoom in o zoom out, alejarme o acercarme. Para eso tengo dos opciones. Puedo presionar la tecla Alt y con el botón derecho del mouse sostenerlo y moverme hacia adelante o hacia atrás. La otra opción es, si tengo un mouse con scroll o con la rueda del medio, puedo girar la rueda hacia adelante o hacia atrás dependiendo de cómo yo lo necesite. La diferencia está en que con la rueda del mouse voy a acercarme por pasos. Entonces cada paso de la rueda va a ser un movimiento de acercarse o alejarse. En comparación, si presiono la tecla Alt y el botón derecho, voy a tener más control y detalle a la hora de acercarme. Supongamos que quiero trabajar sobre este objeto de la izquierda. Para esto yo tendría que utilizar los comandos anteriores y mover nuestra cámara para hacer un encuadre que se ajuste a la manipulación o a la modificación que yo quiera hacerle a ese objeto. Una forma más sencilla sería si selecciono el objeto o clic izquierdo y presiono la tecla F para ejecutar un encuadre automático. Esto lo que va a lograr es llevar la cámara de mi viewport a enfocarlo y encuadrarlo directamente al objeto que yo estoy seleccionando. Si yo selecciono más de un objeto, va a tomar el punto medio y va a hacer un encuadre que cubra todos los objetos que acabo de seleccionar. El sistema de modelado de Maya funciona a través de la modificación de varios polígonos para lograr las superficies o las geometrías que yo necesito. Con esto en mente, puedo lograr cualquier figura que yo desee o cualquier geometría a partir de las figuras primitivas que voy a encontrar dentro de la pestaña de Poly Modeling. Otra forma de crear figuras primitivas es yendo a la pestaña de crear. Voy a darle clic y voy a desplegar y voy a buscar donde dice Polygon Primitives y voy a encontrar otras figuras primitivas que no están necesariamente dentro de mi pestaña de iconos. Por ejemplo, puedo crear un piñón y esta figura ya viene por defecto. Podría usarla, por ejemplo, para hacer mecanismos o cualquier sistema mecánico que requiera este tipo de figura o de volúmenes. Existe otra forma de crear volúmenes primitivos para modificar algunas de sus variables desde su creación. Para eso voy a ir a la pestaña de crear, Polygon Primitives, y voy a seleccionar la opción que dice creación interactiva. Una vez la marco,
la creación de las nuevas figuras primitivas va a ser un poco diferente. Por ejemplo, si presiono nuevamente el cilindro, ahora me va a aparecer este letrero que va a indicar que tengo que seleccionar primero la posición del punto medio del círculo de la base y tendría que arrastrar con el clic izquierdo sostenido, hasta lograr el diámetro deseado. Una vez lo suelto, ahora tengo que arrastrar nuevamente con clic izquierdo sostenido para lograr la altura deseada. En algunas ocasiones, dependiendo del flujo de trabajo, este sistema puede resultar conveniente para lograr figuras mucho más rápido. Si deseo desactivar esta opción, vuelvo a la pestaña de crear, Polygon Primitives, y desactivo la opción de creación interactiva. Ahora, cuando vuelva a seleccionar cualquier figura primitiva, directamente va a aparecer desde el punto medio. Ahora vamos a ver algunas herramientas de modificación básica a partir de figuras primitivas. Vamos entonces a crear un plano. Damos clic en el icono de plano y nos va a aparecer el plano en el punto medio. Por defecto nos va a aparecer esta figura dentro del punto medio de nuestro polígono primitivo. A esta figura se le va a llamar pivote. El pivote nos va a permitir ejecutar algunas de las herramientas básicas que tenemos aquí en la parte de la barra lateral vertical. Por defecto vamos a seleccionar con la herramienta de selección. El atajo del teclado para esta herramienta es la tecla Q. Podemos ir siempre de cualquier otra herramienta que tengamos activa a la herramienta de selección simplemente presionando la tecla Q. Si tenemos varios elementos en pantalla y queremos seleccionarlos al mismo tiempo, podemos utilizar la herramienta de selección de área. Para esto, vamos a seleccionar en un punto fuera del área de selección del marco de selección y vamos a arrastrar presionando clic izquierdo sostenido y vamos a enmarcar dentro de todo este rectángulo de línea punteada todos los elementos que necesitemos seleccionar. Fíjense que el pivote va a aparecer en el último objeto que yo he creado. Vamos ahora a ver la herramienta de mover. Para esto vamos a buscar el icono que está en la barra vertical de la izquierda. El atajo en el teclado es la tecla W, justo al lado del atajo para la herramienta de selección. Si estamos usando la herramienta de selección y presionamos en algún objeto y queremos mover este objeto, vamos a presionar la tecla W para activar el pivote de la herramienta mover. El pivote coincide con los tres ejes de coordenadas en los cuales yo puedo escribir el espacio tridimensional del viewport. La flecha azul representa el eje Z, como podemos ver en la parte de la esquina inferior izquierda del viewport. La flecha roja representa el eje X y la flecha verde representa el eje Y. Para seleccionar cada uno de estos ejes, simplemente basta con dar clic izquierdo sobre cada una de estas flechas. Si yo quiero mover este objeto solamente en uno de estos ejes, voy a seleccionar con clic izquierdo sostenido sobre una de estas flechas que representa el eje que necesito y voy a moverlo manteniéndolo presionado hasta donde yo lo necesite. Puedo moverlo hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo. Si te cuesta trabajo navegar en el espacio tridimensional del viewport, solo con un toque de la barra espaciadora vamos a ir al modo de visualización de 4 vistas. Este modo es bastante útil si queremos tener mayor control de dónde está nuestro objeto dentro del espacio. La ventana de la esquina superior izquierda nos va a representar la vista superior. La ventana de la esquina superior La ventana de la esquina inferior izquierda nos va a representar la vista frontal, desde donde podemos controlar mejor la altura de nuestro objeto. La ventana de la esquina inferior derecha nos va a representar nuestra vista de lado o lateral. Desde aquí podemos controlar mejor el arriba, el abajo o el enfrente o el atrás. Finalmente tenemos un espacio en la ventana superior derecha donde podemos ver la vista en perspectiva. Para cambiar nuevamente a nuestra vista de perspectiva, vamos a darle clic en algún punto de trabajo del viewport y vamos a presionar nuevamente la barra espaciadora. Esto aplica para cualquiera de las ventanas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar exclusivamente dentro de la vista superior, voy y doy clic o presiono en algún sitio o en algún elemento de la vista superior y presiono la barra espaciadora. Y así se va a ampliar en pantalla completa dentro del viewport. Nota: si estoy trabajando dentro de las vistas superiores, frontales o derecha, no voy a poder utilizar el comando de girar la cámara. Solamente voy a poder utilizar zoom in, zoom out o mover la cámara.
El comando mover tiene una opción adicional bastante interesante y es la de copiar elementos. Para esto voy a seleccionar el objeto que necesito, voy a presionar la tecla W para activar el comando mover. Si quisiera copiar un objeto en alguna dirección en particular, tendría que mover el objeto, pero antes presionar la tecla Shift. Con esto me va a aparecer en el puntero este mensaje. Sosteniendo la tecla Shift voy a arrastrar el objeto con el clic izquierdo y una vez lo suelte pues ya tengo dos objetos exactamente iguales. Ahora vamos a explorar el comando girar. Para esto voy a seleccionar otro objeto que pueda evidenciar el movimiento de giro que va a hacer. El comando girar está justo debajo del comando de mover y su atajo dentro del teclado es la tecla E. Para activarlo, simplemente selecciona el objeto y presiona la tecla E. Este comando tiene su propio sistema de pivote. En vez de flechas me van a aparecer círculos que van a describir los grados que puedo girar el objeto. Por ejemplo, si quiero girarlo sobre el eje X, tendría que pasar el puntero por encima del arco que aparece en rojo y con clic izquierdo sostener y girar hasta la posición deseada. Noten que el pivote gira completamente. Este tipo de pivote está relacionado con el sistema de coordenadas del objeto. Yo podría cambiar esto para que este pivote estuviera alineado con el sistema del mundo o de mi viewport. Para esto voy a presionar Control Shift y con el clic derecho voy a sostenerlo y me va a aparecer este menú dinámico. ¿Ven? Si yo quisiera entonces cambiar el pivote o el sistema de pivote de objeto al viewport o al mundo, tendría que con el clic derecho sostener y pasarlo sobre la palabra mundo. Y así voy a marcar la opción del mundo y el pivote va a cambiar de posición y cada vez que yo gire va a mantenerse en esa posición. Si quiero cambiar nuevamente, presiono Control, Shift, clic derecho sostenido y lo arrastro hasta donde dice la palabra objeto. Supongamos que quiero tener más control sobre el giro que voy a ejecutar sobre este objeto. Ejemplo, yo quiero voltear esto 90 grados sobre el eje Z. Para esto voy a presionar la tecla J y con el clic izquierdo voy a girar en el eje que yo necesite. Con esto voy a lograr que ahora el giro se haga sobre pasos que están delimitados por un número fijo de ángulos. En este caso, yo puedo lograr que ese número fijo sume 90 grados. Recuerden, presiono J y con el clic izquierdo comienzo a girar en el eje que yo necesite. Ahora vamos a ver el comando escalar. El comando de escalar está justo debajo del comando de giro y su tecla de atajo del teclado es R. Para activarlo voy a seleccionar el objeto y presiono la tecla R. Fijémonos que el pivote acaba de cambiar nuevamente. Este tipo de pivote es muy similar al de movimiento. La única diferencia es que vamos a modificar la escala de nuestro objeto en la dirección que representa cada una de estas líneas. Por ejemplo, si quiero estirar este cilindro sobre el eje Y, bastaría simplemente hacer clic izquierdo y arrastrarlo hasta la altura que yo necesite. Si quiero hacerlo sobre el eje X, sería de forma similar y sobre el eje Z de forma similar. Supongamos que quiero escalar este objeto de forma pareja en el eje Z y en el eje X. Para esto, puedo seleccionar los planos que están entre cada uno de estos ejes. Por ejemplo, si quiero escalarlo entre el eje Z y X, simplemente voy al plano que está en el medio de ambos y voy a darle clic izquierdo sostenido hasta lograr el diámetro deseado. Para resumir, en esta sesión vimos cómo navegar dentro del viewport, vimos cómo crear figuras primitivas desde cero y vimos algunas herramientas esenciales para modificar estas figuras primitivas. En la siguiente unidad veremos cómo editar estas figuras primitivas desde el editor de atributos y cómo empezar a crear composiciones básicas con estas.